Ok, ¿listos? Vamos a meternos en la palabra del Señor. Vamos a comenzar preparándonos para el 2019 porque viene algo muy importante para Canaán. Vamos a comenzar a prepararnos ya para el 2019. Vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas preparativos para ese tiempo. A partir de enero, ahorita comenzamos a darles los anuncios respectivos, pero vamos a comenzar una serie que se llama Sígueme. ¿Quién dijo esa palabra? Jesús. Mas Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es una invitación que el Señor nos está haciendo. Es una invitación que ha hecho y seguirá haciendo. Va a seguir haciendo porque es una invitación supremamente importante. Es una invitación que eh, cuando muchos deciden atenderla, entonces el propósito de la iglesia finalmente logra cumplirse. El Señor nos ha dado una promesa desde el año 2007 cuando estábamos en Dunklen y no sabíamos realmente qué forma tenía, pero comenzó a impactarnos con una promesa. Imagínense, yo haciendo pallets, habiendo perdido todo, no veía absolutamente nada y el Señor comenzó a decirme en mi journal, te he escogido para transformar una cultura. Oh, yeah, right. Te he escogido para transformar una cultura. Yo, ¿eso qué es? Y comenzaron a llegar las familias, como nos los prometió Boris y Mónica Barceló, fueron los primeros que llegaron allá al programa a buscarnos, literalmente tocaron la puerta de nuestra casa. Ustedes pueden darle gracias a Dios por esa familia, porque por culpa de ellos comenzó Canaán, o fue la excusa. Después comenzamos a venir a la iglesia en Homestead, a Faith Church of the Redlands, que el pastor Riván Arango, mi hermano, nos pidió que viniéramos a dar unas clases de restauración. Y ahí comenzaron a añadirse algunas familias y poco a poco esa clase terminó convirtiéndose, fuimos perfeccionándola y después entonces los que terminaron la clase, por allá llegó Maribí y entonces, y después ahora qué hacemos, entonces pues vino el diseño de sanidad interior y cuando terminaron, y después qué hacemos, entonces vino la serie de madurez y después qué hacemos, entonces vino paternidad y después vino finanzas y un día nos reunimos un domingo y éramos 2, 3 familias. Y arranca esto que llamamos la comunidad de Canaán y comienza finalmente la iglesia, que el sueño de Dios para esta iglesia es abrazar a esa comunidad que se está restaurando. Forman parte de esta comunidad el 100% del liderazgo de Canaán que están sirviendo en cada uno de los ministerios que comprenden este departamento. Somos más de 100 personas sirviendo ya en Hay Esperanza, en Madurez, en Paternidad, en Sanidad Interior, en Finanzas, etcétera, etcétera. Además el domingo los jóvenes y los niños. Y ahora comienza entonces este asunto en inglés. Y yo he entendido que este sueño de Dios de transformar una cultura, esta responsabilidad que nos ha entregado es mucho más grande que yo, es mucho más grande que nosotros. Vamos a tener que ser muchos más que seamos equipados, transformados y equipados para poder contribuir a la transformación de esa cultura. No lo vamos a poder lograr nosotros solos. Más yo he estado meditando mucho últimamente qué va a pasar el día que ya yo no esté más. Porque ese día viene. Ese día viene. Y si la responsabilidad reposa únicamente sobre mis hombros y yo pretendo hacer únicamente el trabajo, no va a ocurrir. A los 30 años de haber iniciado Dunklen, Brother Mickey tuvo su segundo accidente de avión. O sea, caerse 2 veces, estrellarse 2 veces en un avión y salir vivo es un milagro. Y el asunto era que era una avioneta y las 2 veces él iba manejando el bendito avión. Y entonces finalmente desistió, terminó paralizado y algunos meses pasaron antes de que él pudiera levantarse, no podía levantarse. Y Dunklen comenzó a desaparecer. Y él le dijo al Señor, levántame. El Señor le dijo, ok, te voy a levantar, pero más nunca en tu vida podrás ser indispensable. Te voy a levantar para que levantes una nueva generación, para que formes una nueva generación. Y lo hizo. Y un hombre que estaba en el programa en esa época, Mr. Hugh Morrow, hizo el programa 2 veces, 3 veces. ¿Sabe cuántas veces recayó?
se terminó en el director del programa. Cuando yo llegué a Donkland, ya Mr. Hugh tenía 20 y pico de años de ser el director general de Donkland. Ya la segunda generación estaba funcionando. ¿Quién levantó la segunda generación? La primera generación, Brother Mickey. Pero ya habían pasado 20 años y muchos de esos que eran la segunda generación comenzaron a envejecer también y estaban levantando una tercera generación. Y hoy Donkland está siendo corrida, dirigida por una generación completamente diferente, que ya son los contemporáneos nuestros. El director se llama Nick Reynolds. Y los pelados de la comunidad, bueno, ya no están pelados. Bueno, pero los cincuentones todavía son pelados, ¿verdad? Viejo el diablo. Y Brother Mickey se fue con el Señor. Brother Mickey se fue con el Señor. Y ese lugar continúa más firme que nunca, cumpliendo el propósito por el cual Dios le dijo simplemente a Brother Mickey que lo comenzara. Y él lo hizo bien, cumplió con el mandato de reproducirse, de levantar una nueva generación. Yo me pongo a pensar en estos ministerios, como no sé, no voy a juzgar, no estoy diciendo que esté ocurriendo así, porque realmente no lo sé, pero estos ministerios mundiales en donde hay una superestrella que los dirige. ¿Qué va a pasar cuando esa superestrella ya no esté más con esos ministerios? Hay una de dos. Si él es la superestrella y no, él o ella es la superestrella y nunca se reprodujo, nunca levantó una nueva generación, hasta ahí llegó. Pero si está levantando una nueva generación, entonces el ministerio continuará. Y yo entiendo la responsabilidad que tengo. Dios nos dio el privilegio, a mi esposa y a mí, de comenzar Canaán. Pero ya estamos trabajando en levantar una nueva generación. Más todos los líderes que están siendo formados, que ya están sirviendo en Canaán, forman parte de esa generación que hemos levantado. Pero miren qué interesante, yo quiero que ustedes me ayuden. Busquen 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y vamos a hacer un ejercicio matemático. 2 de Timoteo 2:2. Y estas son palabras que el apóstol Pablo le dio a la primera generación que él levantó, bueno, específicamente una persona, su discípulo Timoteo. Y dice así, ¿ya lo tienen? Es fácil, 2 de Timoteo 2:2. Ahí está en la pantalla, dice, y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Él le dijo, lo que tú has escuchado de mí, en la presencia de muchas personas, eso mismo que has escuchado, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ayúdeme, ¿cuántas generaciones hay ahí? 2, 3, 4. ¿Quién da más? Y lo que has oído de mí, ¿quién es mí? Pablo. O sea que esa es la primera generación. Lo que has oído de mí, ¿quién lo ha oído? Timoteo. O sea que Timoteo es la segunda generación. Le dice, eso que tú has escuchado de mí, Timoteo, le está hablando a la segunda generación. Ahora tú encarga a hombres fieles. ¿Cuál es la tercera generación? Los hombres fieles, que sean idóneos para enseñar. ¿Quiénes son los que tienen que enseñar? ¿A quiénes tienen que enseñar? O sea que, ¿cuántas generaciones hay? 4 generaciones en un versículo. Y la responsabilidad de Pablo fue formar una generación. ¿Quién era el encargado de levantar la segunda generación? La segunda generación. Pablo. ¿Quién era el encargado de levantar la tercera generación? ¿Y quiénes eran los encargados de levantar la cuarta generación? O sea, que quiénes son los responsables de levantar las futuras generaciones de Canaán para que cuando nosotros no estemos más, esto continúe. Dígale al que está al lado suyo, tú y yo. Esa es una canción. Es una canción de Marcos Witt, ¿verdad? O sea, que algo tiene que comenzar a ocurrir o continuar ocurriendo en esta congregación, y de eso se trata esta serie. Algo tiene que comenzar a ocurrir que va mucho más allá de venir los domingos a una iglesia. Es algo muy importante, fundamental, que tiene que ocurrir para que el
fruto permanezca. Como lo dijo Jesús. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los designé para que sus vidas den fruto y el fruto permanezca. Eso quiere decir que el día que ya no estemos, el fruto continúe estando presente. Está hablando de las nuevas generaciones. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, eso quiere decir que esta comunidad comienza a prepararse para algo, porque vienen cambios para sus vidas. Viene una transformación. El título del mensaje de hoy es ¿Congregados o transformados? Tenemos que pasar de ser una comunidad que se congrega, esto es una congregación, a ser una comunidad que ha sido transformada o que es transformada para poder transformar. Porque no podemos dar de lo que no hemos recibido. Amén. Este versículo no lo tienes, José Luis, no lo tienes en tu listado, pero ahorita antes de comenzar el servicio, el Señor me recordó esto y está, búsquenlo por favor en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18, y yo les quiero explicar la diferencia entre una iglesia congregada y una iglesia transformada o edificada por el poder de Dios. Mateo 16, 18 dice, y lo chévere de enseñar en serie es que si se acaba el tiempo, paramos y el domingo se decide, uno continúa por donde íbamos, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Mateo 16, 18. El Señor le está hablando a Pedro, su discípulo. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo que ¿quién va a edificar su iglesia? ¿Lo acaban de leer? Y él dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, no se sostendrán de pie ante el avance de la iglesia. ¿De qué tipo de iglesia? Diga conmigo, una iglesia edificada. Y esto rapidito se los quiero compartir porque creo que lo cuento en la etapa de anciano, en la serie de madurez los sábados, pero hay algunos que todavía no han comenzado su proceso de restauración hasta este momento. Yo soy ingeniero civil, hace muchos años no ejerzo, pero algunas cosas todavía recuerdo. Imagínense ustedes que hay un terreno como el que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Y resulta que en algún lugar están un montón de bolsas de cemento, están montañas de piedra, hay otra montaña de arena, hay hierro, hay aparatos sanitarios, hay puertas, hay ventanas, hay bloques. Eso hace, ese montón, hay mano de obra, ¿verdad? Hay profesionales, hay mano de obra no calificada, hay equipos de construcción, hay mezcladoras de concreto. Todo eso junto hace una edificación. Está todo puesto uno al lado del otro. ¿Eso hace un edificio? ¿Qué se requiere para que haya un edificio? ¿Alguien sabe el proceso que tiene que seguirse para que ubicando cada uno de esos elementos en el lugar apropiado y en el orden correcto pueda terminar construyéndose una edificación? ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de los elementos tiene que ocupar el lugar que le corresponde y solamente hay uno que sabe cuál es ese sitio y en el momento preciso en el que deberá colocarse esto para que la estructura o la edificación quede correctamente construida. ¿Quién es ese individuo que sabe cuál es el orden de todo? El primero, el gestor de todo el proyecto, diga conmigo, el arquitecto. Si llega cualquier persona que no tiene ni idea de cómo se hace un proyecto y comienza a decir, ok, vamos a hacer, no se requiere concreto, vamos a cimentar, o vamos a hacer columnas y vamos a fundir vigas con elementos diferentes, con cualquier cosa que está de moda, ¿qué puede terminar ocurriendo con la estructura? Diga conmigo, se desploma. Jesús dice que Él edifica su iglesia.
Él es el único que sabe realmente cuál es el lugar apropiado que cada uno de los miembros de esta estructura o esta edificación llamada iglesia, cuál es el lugar que le corresponde a cada uno. Él es el único que lo sabe. Y Él es el encargado, Él sabe cuál es el proceso, porque lo dejó descrito en la palabra para que cada elemento pueda funcionar de manera adecuada en este proceso de crecimiento o de edificación de su iglesia. Y dice la Biblia, porque lo acabamos de leer, que cuando hay una iglesia edificada, las puertas del infierno no pueden sostenerse ante el avance de esa iglesia. Eso quiere decir que la contraparte, que si la iglesia no está edificada, ¿pudiera ser una iglesia a la que las tinieblas le sacan la lengua? La revuelca. Tenemos que dejar de ser un terreno en donde hay un montón de cosas que no están cumpliendo el propósito por el cual existen, sino que cada uno de los elementos, porque es que aquí están las bolsas de cemento, por aquí está el hierro, por aquí está la piedra. ¿Dónde están los aparatos sanitarios? ¿Los inodoros? Ya voy. No hay ninguno. ¿Dónde está la humildad en esta casa? Hay que ser blanquito. Tú estás vestido de blanco, Cris. También está el inodoro. Cuando cada uno de esos elementos ocupa el lugar apropiado, se edifica el cuerpo de Cristo, se edifica su iglesia. Y ese es el tipo de institución que Dios soñó al crearla para poder seguir impactando este mundo generación tras generación. Así que ya no podemos simplemente ser una congregación que llegamos el domingo y nos sentamos y no hacemos nada. Y Dios está comenzando, lo ha hecho, lo está haciendo, está tocando las puertas de muchos corazones. Primero nos salvó, pero ahora viene un tiempo de transformación. El equipamiento requerido para que podamos ocupar el lugar apropiado, funcionar de manera adecuada y seguir edificando, construyendo el cuerpo de Cristo. ¿Y a quién le da emoción eso? Alexa, ¿tú querías decir algo? Espérate un momentico, para eso tengo este micrófono. Esto todavía se hace aquí en Canaán. Y esta semana Dios, o sea, para nadie es extraño todo lo que está pasando alrededor del mundo, en Estados Unidos y en nuestras casas. Y yo le preguntaba a Dios, Padre, tantas cosas, ¿qué está pasando? Y Él me dijo claramente, estoy removiendo los cimientos. Y me mostraba que hay muchos que están en la arena, no en la roca. Los cimientos es lo más importante, porque para sostener ese edificio que Dios quiere construir, primero tenemos que saber nuestros cimientos, nuestros valores, la fe, que Lili hablaba la semana pasada, y eso es algo que también Dios me estaba inquietando. La fe, tenemos que vivir por fe, y vienen tiempos que definitivamente tenemos que aprender a vivir por fe. Amén. Y esos somos los hijos de Dios. Así que si somos llamados hijos de Dios, Dios está removiendo nuestras simientes para que ese edificio que Dios está construyendo y nos quiere dar, tenemos que saber quién es nuestra roca. Amén. Y es tremendo porque de eso voy a continuar yo hablando ahora. Gracias. Quédate con el micrófono ahí. Fíjense que hoy en día hay un concepto acerca de iglesias exitosas. Y anteriormente he compartido sobre esto aquí. Y cuando pensamos en una iglesia exitosa, pensamos en un lugar en donde hay mucha gente, ¿verdad? Y en donde hay un edificio grande. Entonces vemos, wow, tremendo edificio. ¿Qué cantidad de gente? Esta tiene que ser una iglesia exitosa. De pronto sí, de pronto no. Porque es posible que sea un lugar en donde hay muchas personas porque hay un muy buen predicador y hay muchas personas porque hay un buen ministerio de alabanza. Pero eso no hace de ese lugar una iglesia exitosa.
Lo que hace una iglesia exitosa es qué está pasando con cada uno de esos individuos, si son 10,000, cuando las luces se apagan y el parqueadero queda vacío. Solamente si esas vidas son realmente transformadas y están impactando allá afuera con el poder, con el mensaje, con la verdad, con el amor de Dios, entonces podemos decir que esa es una iglesia exitosa. Si no, no. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo son estas personas realmente? ¿Qué tipo de familia tienen? ¿Cuál es la manera como hacen los negocios? Los hijos están sujetos, como dice la palabra, con toda dignidad a sus padres o los tienen atemorizados. Conocen la palabra, tienen una buena reputación delante de sus vecinos, en sus trabajos. Si sí está ocurriendo todo esto, están prosperando, entonces podríamos decir que esa es una iglesia exitosa. Si las vidas no están siendo transformadas, y quiero que sepan que desafortunadamente está ocurriendo cada vez más, congregaciones, y pueden ser muy grandes, en donde las vidas continúan siendo las mismas. Nosotros estábamos escuchando un mensaje hace algunos años ya, de un pastor haciendo referencia a un mártir, y él se llamó Dietrich Bonhoeffer. Y él decía, qué impresionante que las iglesias están llenas de personas, llegan a la iglesia y salen de la iglesia y sus vidas no son transformadas, no son cambiadas, no hay poder de Dios en su vida, terminan siendo después de años de estar atendiendo, continúan siendo los mismos individuos. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve que levantemos las manos? ¿Para qué sirve que nos congreguemos? ¿Para qué existe un presupuesto si las vidas continúan siendo las mismas? Si llegamos aquí y decimos que somos luz y salimos y viene el primer viento y nos apagamos y comenzamos a formarnos, nos mezclamos con las tinieblas. Y qué terrible que entonces nos decimos llamar cristianos y nuestro estilo de vida, la manera como las personas nos ven, cuando nos escuchan hablar, nuestro comportamiento, la manera como somos como familia, no están impactando de ninguna manera positiva. Es más, tú eras cristiano. ¿En serio? Porque no hay fruto, no se nota. Entonces, ¿cómo vamos a transformar si no hemos sido transformados primero? Las máscaras no tienen poder para transformar. Podemos aparentar todo lo que queramos aparentar, pero no hay poder de Dios. No podemos, las tinieblas se combaten con la luz. No podemos combatir las tinieblas formando parte de las tinieblas. Hemos sido llamados a ser antorchas en medio de la oscuridad, no fósforos que apenas viene una brisita se apagan. Y cada vez se está poniendo la cosa más fuerte. Tinieblas están densas. Y los primeros que deberán ser impactados con nuestra transformación son nuestros hijos. ¿De qué sirve? Les voy a hablar un poquito sobre la condición de la iglesia. Se me está acabando el tiempo. The Center for the Study of Global Christianity dijo, esto es en el año 2018, hay más o menos 247 millones de cristianos en los Estados Unidos. Hay más o menos 2.30 y pico billones de cristianos en el mundo entero. Solamente 7% tienen algún tipo de entrenamiento en evangelismo. Solamente el 42% de los cristianos saben que Jesús predicó algo que se llama el Sermón del Monte. Y lo saben porque lo vieron en un programa de televisión. No muchos conocen quiénes son los autores de los evangelios. El uso del dinero de los cristianos, el uso de su tiempo, la actitud que tienen acerca de temas como el trabajo, el descanso y el divorcio muestran en familias cristianas una cultura que se parece más al mundo y no a la cultura del reino de Dios. El 43% de los adolescentes cristianos ya han tenido relaciones sexuales. Más de la mitad de la iglesia no puede decir por qué el sexo prematrimonial es pecado y cuáles son sus consecuencias. 65, esto lo hizo el Barna Group en el año 2016, en un estudio que se llama La mayoría de los americanos creen en cohabitar. ¿Qué significa eso? Vivir juntos sin casarse.
En esa encuesta, en ese estudio, dice que el 65% de los adultos encuestados opinan que es buena idea vivir con alguien antes de casarse. El 41% de los adultos cristianos encuestados opinaron de la misma manera. ¿Y por qué? Porque no sabemos, nuestra vida no está siendo impactada, no está siendo transformada. El mundo, la cultura del mundo nos mantiene abrazados todavía. De las palabras más fuertes que nos decía Mickey Evans en sus últimos días, me decía: Jaime, veo densas tinieblas cubriendo la faz de la tierra. Densas tinieblas cubriendo la faz de la tierra. Y yo le decía: brother Mickey, las tinieblas son el mundo. Y me decía: no, las tinieblas vienen de dentro de la misma iglesia. David Wilkerson, grandes predicadores, dice: el mundo se metió dentro de la iglesia. Y aquí estuvimos bailando y cantando. Bueno, algunos se pararon a bailar. Mentira, eso fue en Colombia. Bailando despacito. No, se fue Gervasio. ¿Recuerdan ese mensaje, verdad? Está en YouTube. Las tinieblas entraron y salimos y no está pasando nada. ¿Qué tipo de legado estamos dejando? Dios nos llamó a transformar una cultura, pero si nuestra vida no ha sido transformada, no tenemos manera de impactar ningún tipo de transformación y continuamos en medio de lo mismo. Hace poquito vinieron las elecciones. ¿Por quién votaron? Aquí no vamos a hablar de política, nunca vamos a hablar de política, pero tenemos la responsabilidad de votar. ¿Por quién votar? ¿Por el candidato perfecto? No hay. ¿Por el carismático? ¿De qué me sirve un candidato carismático si la gestión es lo que es importante? Pero su propuesta va en favor o en contra de los principios del reino de Dios, o ahí es donde como iglesia tenemos que evaluar qué es lo que estamos haciendo. Porque somos demasiados y tenemos que votar. Pero entonces, ¿estamos votando por el carismático o porque alguien me dijo, pero no tengo ni idea si esta persona apoya o no el aborto? ¿Apoya o no el matrimonio homosexual? ¿Yo cómo puedo decir que soy cristiano votando por alguien que está apoyando el asesinato de bebés? ¿Cómo puedo decir que estoy cristiano si estoy votando o apoyando campañas que van de frente en contra de los principios del reino de Dios? Y está ocurriendo no por mala intención, sino porque no sabemos. Porque necesitamos conocer, necesitamos ser transformados. Y va mucho más allá de un mensaje de domingo, familia. No hay tiempo un domingo. Es imposible, no es el formato apropiado. No tengo la capacidad, ni cualquiera que se levante aquí tiene la capacidad de transformar sus vidas en una relación 100 y pico. Y vamos a ver cuál es el proceso, cuál es el procedimiento, porque Dios va a levantar una nueva generación que va a hacer luz allá afuera de manera contundente. Vamos a brillar con la luz de Cristo y vamos a exponer las tinieblas. Este no es un tiempo en donde podemos seguir jugando más a la iglesia. No hay tiempo. La cosa se está poniendo muy seria. Juan Carlos, pero el micrófono está allá. Corre, Ramosito, gracias. Juan, por los de afuera. Acuérdate que tenemos comunidad afuera. La semana pasada que tuve la experiencia de ir a la ciudad, viéndolo del nuevo terreno, que fuimos con Isabel, uno de los planeadores máster nos informó que ya las iglesias, a partir de este gobierno, se pueden construir en cualquier tipo de zonificación, que eso antes no existía. Wow. Y decía este planeador, que es de los grandes de la ciudad, decía: la responsabilidad de ustedes es muy grande, porque ahora mire lo que el mundo tiene y vamos a ver qué es lo que ustedes van a poner. Los bendigo y los felicito por el proyecto que ustedes tienen. Amén. Ustedes saben que hay gobernantes que tenemos ahora mismo que están apoyando que ya Estados Unidos no sea más aliado de Israel. Que no seamos más aliados de Israel. Y la Biblia dice que el que bendiga a ese pueblo será bendecido.
¿Y cómo podemos apoyar entonces a quienes con su política de gobierno anticristiana, entonces vienen consecuencias y tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Y esto es uno de los aspectos que tenemos que tocar. Son muchos, es un cambio drástico, radical, por completo de nuestra vida. Porque somos embajadores de Cristo. Diga conmigo, somos embajadores de Cristo. Eso lo dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. ¿Qué es un embajador? Es un representante de un gobierno en el lugar en donde se encuentra. Diga conmigo, esta tierra no es mi casa. Nosotros somos peregrinos, dice la Biblia. Nosotros estamos aquí de paso. Somos embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Y dice, se supone, la definición de un embajador, que un embajador comunica los deseos y la voluntad del jefe del Estado que lo ha enviado. Por lo tanto, un embajador de Cristo debe representar y comunicar la voluntad de Cristo en este mundo. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo si no la conozco? Entonces, somos embajadores de Cristo. Los creyentes, somos embajadores de Cristo. ¿Qué está ocurriendo cuando nos ven? Se supone, dice la definición, que estamos representando el jefe del Estado al cual estamos representando, ¿verdad? Cuando nos ven a nosotros, cuando nos escuchan a nosotros y nos ven a nosotros, lo que ven de nosotros representa a ese gobierno. Cuando nos ven, ¿qué están viendo? Cuando nos escuchan, la manera como hacemos los negocios, la manera como estamos tratando nuestra familia, la manera como nuestros hijos están creciendo. La pregunta no es si somos o no embajadores, la pregunta es qué tan buenos embajadores estamos siendo. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos insulta? ¿Qué haría Jesús? Dice, si te pegan en una mejilla, ¿estamos poniendo la otra o le estamos dando más duro en la otra? De vuelta. ¿Qué pasa cuando nos insultan? ¿Qué pasa cuando nos proponen algo torcido? ¿A quién estamos representando? Cuando vienen los negocios torcidos. ¿Qué pasa cuando vemos a alguien en necesidad? ¿Nos hacemos de la vista gorda o actuamos como Jesús hubiera actuado? Familia, y esto no es un mensaje regañando. Este mensaje es porque Dios nos está haciendo un llamado. Jesús está llamándonos porque no somos suficientes los que hasta hoy hemos dicho sí. Transfórmanos para transformar. Tenemos que ser muchos más. Y a partir de enero va a comenzar un proceso de formación de discípulos de Cristo aquí en Canaán. Harold, si le vas a dar un aplauso, hermano, dáselo fuerte al Señor. Hasta el día de hoy, en los 10 años que tiene Canaán, nosotros nos hemos enfocado en el programa de restauración. Y se han levantado muchos líderes, gente que están muy capaces en el área de la restauración. Pero hay una iglesia, y aquí hay muchos de ustedes que no han hecho el programa de restauración, de pronto no tienen que hacer el programa de restauración. Y como pastor tengo la responsabilidad, o tenemos la responsabilidad de formarlos y convertirlos a ustedes, a los que acepten el llamado, porque los estamos invitando a convertirse en discípulos del Señor Jesucristo. Porque hay una diferencia muy grande entre ser un fan de Jesús y ser un seguidor o un discípulo de Jesús. Jesús le predicaba a las multitudes y muchos llegaban y escuchaban los mensajes. Y él era muy atractivo venir donde Jesús estaba porque hacía milagros, pero él, qué interesante, que cuando tenía toda la gente congregada comenzaba a hablar. Y es el único predicador que yo conozco que hablaba para que la gente se fuera. Porque comenzaba a hablar de qué era ser un seguidor de él. Y a la gente no le gustaba ese mensaje, se paraban y se iban. O sea que el propósito no es tener un montón de gente reunida,
Si se predican los temas adecuados, tenemos un lugar chévere y hay un tremendo ministerio de alabanza, eso atrae personas. Pero eso no hace de nosotros una iglesia exitosa. Es lo que está pasando con cada uno de ustedes allá afuera, como lo dije desde el principio. Entonces, miren esto. Un teólogo, se me acabó el tiempo, Elton Trueblood dijo en el año 79, cada vez cuesta menos y menos llevar la etiqueta del cristiano evangélico en nuestra sociedad. O sea, ¿qué quiere decir que cualquier persona dice soy cristiano? Se compara con un océano inmenso que tiene 2 pies de profundidad. Si alguien se cae de un barco y cae en el océano del cristianismo moderno, jamás estará en peligro de ahogarse. Cristianos de hoy en día carecen de la profundidad del carácter espiritual del que pudieran tomar en momentos difíciles de la vida. Eso es ser luz un momentico y formar parte de las tinieblas. Tan pronto la situación, las tormentas arrecian. La Biblia dice en Hechos capítulo 11, versículo 26, que Bernabé salió a buscar a Pablo. Estaba por allá metido en un cuarto y había un avivamiento en un lugar llamado Antioquía. Y lo trajo a Antioquía. Dice, y se reunieron Bernabé y Pablo con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Escuchen esto. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se les llamó cristianos por primera vez? A los discípulos, a los seguidores, a los de las vidas transformadas, no a los fans. Hay una tremenda responsabilidad que tenemos. No es del cuerpo pastoral, es de la iglesia. De poder llevar una bandera y decir, somos dignos representantes del reino de Dios, embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y si usted decide ponerse la camiseta, comience a prepararse porque en enero comienza ese tiempo de transformación. Después de las fiestas, coman todo lo que quieran comer. Porque en enero del 2019 comenzamos firmes un proceso de transformación. No se puede hacer todos al mismo tiempo. Se requiere una relación de mentoreo. Si ustedes ven, los 12 necesitaron un mentor para que su vida fuera transformada. ¿Cómo se llamó ese mentor? Eliseo tuvo un mentor. ¿Cómo se llamó ese mentor? Elías. Timoteo tuvo un mentor. ¿Cómo se llamaba ese mentor? Pablo. Yo he tenido varios mentores. El primero que tuvo que lidiar conmigo durante los 9 primeros años de mi cristianismo está aquí sentado, Pastor Jero Dávila. Y gran parte de mi formación se la debo a este hombre. Mentor, una figura paternal en mi vida. Y después aterricé en Dunklin. Y se puso la camiseta Mickey Evans. Y ahora Brother Mickey no está. Y hay otra figura que está siendo muy importante en mi vida en este momento, que es el pastor Mike Brown, que tú lo conoces, pastor. Y yo he requerido mentores. Y todos necesitamos figuras de mentores. Porque es una relación individual, personal, lo que levanta esa nueva generación. Pero hay que pagar un precio y vamos a estar hablando de eso posiblemente la próxima semana. Porque hay un costo involucrado. Y el primero es salir de la zona de comodidad. ¿Quién está dispuesto a levantarse más temprano un domingo? Dejen la mano arriba que tengo memoria fotográfica, ustedes saben. Después se lo saco en cara. Como me decían en Dunklin, it's not about you anymore, Jaime García. Ya no es más acerca de nosotros. Ya no es más acerca de nosotros. Y si todavía necesitamos que sea acerca de nosotros, pues vamos a permitirle al Señor que transforme lo que tenga que transformar para entonces poder comenzar a impactar como Él ha determinado que nuestras vidas impacten. Este mensaje se quedó por la mitad. Pero comencé este día diciendo, Jesús está haciendo una invitación. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y vamos a estar explicando lo que eso significa. Él está haciendo una invitación. Era tremendo cómo iba caminando y le decía a los discípulos, tú sígueme. Y lo dejaban todo para seguirlo. La pregunta es si estamos listos para hacerlo.
Y la invitación viene inicialmente en esta comunidad para todos los miembros de la familia de Canaán que no forman parte del liderazgo de Canaán y que no están en este momento haciendo ningún nivel del programa de restauración de Canaán. ¿Quiénes son ustedes? Levanten la mano. No están haciendo ningún nivel del programa de restauración. Levanten su manito. ¿Están listos? ¿Sí? Vamos a conquistar esta tierra. Miami será reconocida como una ciudad en donde milagros incontables de restauración han ocurrido, están ocurriendo y seguirán ocurriendo. Dios nos llamó para eso. Así que cuando terminan las vacaciones, diga conmigo, en enero. En enero se acaban las vacaciones. Hay demasiado para compartir. Solamente puede transformar una vida alguien que se parece a Jesús. Y aquellos que sigan a Jesús terminan pareciéndose a Él, quiéranlo o no. Así como le decían a Pedro, tú hablas como ellos. No, tú eres uno de ellos, porque la manera como te comportas, como hablas, refleja que eres uno de ellos. Y los discípulos transformados por el poder de Dios a través de este proceso tienen muchos beneficios. Uno de ellos es la autoridad. Usted quiere tener autoridad. Si Dios va a seguir haciendo milagros en nuestra vida, su amor no es negociable. Dios va a seguir sanando a su iglesia, comprometida o no. Estamos hablando de si nos queremos poner la camiseta, el llamado de ser útil, instrumento útil en las manos de Dios para levantar una nueva generación, para que no importa lo que esté ocurriendo con las tinieblas allá afuera, siga la luz de Dios, el poder de Dios, la iglesia de Cristo, enfrentando la oposición y derribando la oposición. Dice que las puertas del infierno no pueden sostenerse ante el avance tan poderoso de una iglesia que ha sido edificada por el poder de Dios. ¿Quién quiere tener la autoridad de orar por alguien y ver cómo los demonios huyen, los milagros ocurren? ¿Sí o no, pastor? Es espectacular tener al pastor Tony aquí apoyando atrás. Te bendiga, pastor. Vamos a orar y nos despedimos. Yo quiero que se vayan meditando en esto. ¿Qué tan buen embajador estoy siendo, Señor? Cuando me ven allá afuera, cuando mis jefes piensan en mí, ¿qué viene a sus mentes? Tiene la imagen de un hombre o de una mujer íntegro, trabajador, decente, dedicado, responsable. Un mentiroso, flojo, sinvergüenza, traquetero, mentiroso. No me atrevo a decir que soy cristiano porque sé el mal testimonio que estoy dando. Ahora yo te doy las gracias, Señor. En este día, por tu palabra, por tu verdad, Señor, por tus planes, por tus sueños. Ninguno de tus sueños se verá frustrado. Sabemos, Señor, que eso te ocurrió, que este ministerio llamado Canaán naciera y tiene un propósito. Tú te encargas de que ese propósito se cumpla, Señor, que tus sueños se cumplan. Yo te doy las gracias, Señor, porque este sueño no reposa sobre los hombros de un individuo. Este sueño nos incluye a todos como comunidad. A los que estamos aquí, a los que hoy no están aquí y a los que vendrán en el futuro. Que tú los traerás. Yo te pido que cada uno de ellos, Señor, comience a abrazarse a la responsabilidad a la que tú los estás llamando. A la importancia, Señor, de hacernos vulnerables todos y permitirte que penetres los lugares más profundos de nuestro corazón y nos transformes. No podemos dar, Señor, de lo que no hemos recibido.
Tú viniste a esta tierra, Jesús, para reconciliar al mundo con el Padre Celestial. Y nos entregaste a nosotros el ministerio de la reconciliación. Decidiste usarnos a nosotros, tu iglesia, para un proyecto a nivel mundial. Y no se logra así como así. Para poder reconciliar, primero tenemos que estar reconciliados nosotros. Tenemos que conocer tu corazón. Tenemos que aprender a vivir como hijos. Tenemos que estar seguros de que tu amor reside en nosotros para que lo podamos impartir a los demás. Te pido que prendas una llama, Señor, en estos corazones como hasta ahora tal vez no ha ocurrido. Ya no más fan. He sido llamado a ser un seguidor de Cristo. Ahora en adelante voy a decir, soy cristiano. Porque mi vida es un reflejo de eso. Yo los bendigo, Señor, a cada uno de ellos, a cada una de estas familias. Gracias porque es un honor haber sido escogidos por ti, Señor, para algo tan poderoso, para algo tan especial. Tú nos estás llamando a seguirte. Aquí hoy decimos, Señor, aquí estoy. Haz lo que quieras con mi vida. Transfórmame. Cámbiame, Señor. Quiero ser un instrumento útil e impactante en tus manos. Sé que lo vas a hacer. Y cuando vea la manera como me vas a usar o como me seguirás usando, yo te daré la gloria y la honra a ti, mi Dios. Bendice esta iglesia, bendice tu iglesia, Señor. Bendice esta comunidad. Gracias te doy por cada una de estas vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Quiero recordarle a todas aquellas personas que nos acompañan por primera vez que por favor vengan un momentico aquí al frente. Queremos compartir unos minuticos con cada uno de ustedes. Todos los que van a venir al brunch de Acción de Gracias, por favor acérquense aquí a María, a mi derecha, que tiene su manito levantada. Nos vemos entonces, familia, el próximo jueves a las 10 de la mañana. Dios los bendiga.